San José, el hombre más fiel. San José, el hombre más fiel que ha existido hasta ahora, quiere llevarnos a la fidelidad a Dios y a la Iglesia. San José desea llevarnos a su casa y mostrarnos a la que es fiel por excelencia. Como ella, nunca ha existido ni existirá fidelidad alguna, y así, viéndola a ella, aprendamos a ser fieles a Dios hasta el final. Porque solo el que persevera hasta el final se salvará. San José tenía un grado de humildad muy elevado, porque no miraba sus propias virtudes, estaba enamorado, sorprendido y extasiado contemplando las virtudes de su esposa María. El pensamiento de San José era que él se creía imperfecto cuando no lo era, y que lo llevaba a pensar así, que contemplaba la perfección de su esposa, y ese pensamiento hacía aún más humilde a San José. Por eso San José nos invita a mirar a María y a contemplar sus virtudes, su caridad perfectísima, su humildad profundísima y su obediencia al plan de Dios. Si María no pecó, como nos enseñan los santos, merecía un hombre como ninguno. Si María fue fidelísima al Espíritu Santo, merecía un esposo fiel a Dios en pensamiento, palabra y obra. San José fue fiel, nunca pecó en sus pensamientos, y si nunca pecó en pensamiento, por ende tampoco pecó en palabra ni en obra. Si San José nunca pecó después de esposarse con la Virgen María, tampoco pecó antes, porque si la Virgen María fue fidelísima a Dios, Dios correspondió a esa fidelidad dándole un esposo fiel, predestinado para ser digno de María. Dios, que conoce el futuro y sabía cómo sería María, preparó a San José. Y esto no solo desde que nació, sino antes. Preparó incluso su nacimiento para alguien que nunca se apartaría de la presencia de Dios, sino que se mantendría siempre en ella, como Adán y Eva en sus inicios. Todo esto para hacerlo digno de la que siempre estuvo en la presencia de Dios, María. Dios estuvo en presencia de todo el pueblo de Israel como anticipo de José y María, y Dios pone en su presencia a la Iglesia como consecuencia de María y José. Dios hace nacer a los predestinados al cielo del vientre purísimo de María como consecuencia de Jesús en la cruz, y a San José le da el designio de mostrarles el camino, como lo hizo con María y Jesús. San José fue siempre fiel al ángel de Dios cuando se le aparecía en sueños. Así como Moisés y Aarón guiaron al pueblo por el desierto, fue un anticipo de que San José guiara a Jesús y a María en el desierto, y a la Iglesia por los caminos de la verdad y del Espíritu Santo. A nosotros nos queda dejarnos guiar por San José, encomendarle nuestros caminos. Si María, llena del Espíritu Santo, se dejó guiar por San José, ¿cómo no hacerlo nosotros, pobres criaturas? Si Jesús se dejó guiar por San José y lo hizo en sus brazos, ¿cómo no dejarnos guiar y cargar también nosotros por ese excelente guía que nos lleva donde quiera, como las hojas de los árboles que se dejan mover por el viento? La Virgen María no se antepuso en los caminos y en la elección de San José, porque comprendía que el Espíritu Santo iluminaba su inteligencia y su discernimiento. Así también, el Espíritu Santo actúa para guiar a su Iglesia por petición de San José,
ya que la Iglesia es el cuerpo místico de su Hijo Jesús. Si San José guió a la Virgen María cuando estaba encinta y llevaba en su vientre al que es el camino, si Jesús, que es el camino, se dejó guiar por San José, nos dice la palabra de Dios que Jesús estaba sumiso a sus padres. El que es el camino, Jesús, estaba sumiso a San José. Ahora nosotros, que no conocemos el camino, debemos acudir a quien lo conoce y lo ilumina, a quien nos avisa dónde están las piedras para esquivarlas o saltarlas. San José, cuando estuvo en vida, no conocía perfectamente el camino que Dios tenía trazado para él, pero lo fue descubriendo poco a poco. Y cuando descubría una parte de su camino, se sorprendía y se alegraba. San José nos presenta el camino más perfecto para ir a Dios. Él nos alcanza la gracia para recorrerlo, nos fortalece, nos prepara como un soldado para pasar por la puerta estrecha, que es la abnegación de nuestra propia voluntad. Jesús, Cordero humilde, se muestra como camino para que sigamos sus huellas de penitencia, mortificación, ayuno y humildad. Y San José nos muestra a su Hijo, a su Señor, a su Creador, Jesús. San José, hombre que pasó por la puerta estrecha, teniendo como ejemplo de sencillez y abnegación a Jesús. San José, hombre acostumbrado al sufrimiento, que pasó por este mundo haciendo el bien y que ahora desde el cielo intercede por nosotros. San José, hombre bondadoso, que sabía darse a los demás con su oración y con su trabajo. Glorioso patriarca San José, que tu bendición descienda sobre esta empresa. Expulsa todo lo malo, lo injusto, y trae tu orden y tu paz a este lugar. Consagro a ti la empresa de mi negocio, la empresa de mi familia, la empresa de mi comunidad, la empresa de mi vocación, la empresa de mi pasatiempo, la empresa de mi trabajo, la empresa de mis estudios, la empresa de mis viajes, la empresa de la formación de mis hijos y alumnos, la empresa de mi bienestar, la empresa matrimonial. San José, cuánta paz se vivía en tu taller, cuánto silencio profundo, cuánta unión con el Padre alcanzaste en este lugar, con cuánto gozo trabajabas la madera, cuánto silencio interior había en ti, San José, que la paz se sentía cuando llegaba María a su taller. Ella disfrutaba de ese silencio, de la suavidad que se respiraba allí, del orden que había en aquel sitio. Ese silencio divino adornaba todo el lugar. Los clientes entraban y no querían salir de allí. Era un descanso para sus espíritus, un lugar donde los ángeles se detenían contemplando al niño Jesús, que trabajaba con esas manecitas pequeñas y suaves, esas manitas que un día habrían de obrar milagros, partir el pan y multiplicarlo, tocar los ojos de los ciegos y devolverles la vista. Manos que agarraban las herramientas para pulir y tallar la madera, y que un día tallarían el alma de María Magdalena. Ella, mujer pecadora, de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Mujer que tocó su corazón con la mirada, a quien sanó con sus manos y transformó con sus palabras. En ella nos mostró su misericordia y su bondad. Nos enseñó que verdaderamente Jesús olvida los pecados y nos concede un nuevo nacimiento. Así como transformó el rostro de María Magdalena, de uno endurecido por el pecado, a la mirada pura de una niña,
de prostituta a mujer redimida, de manos vacías a manos que servirían con amor, de corazón ambicioso a corazón rebosante de gozo y paz. Hoy San José llama a muchas personas a entrar en su carpintería y a encontrarse con ese niño Jesús, a dejarse tallar y pulir por sus manitas, a disfrutar de la misma transformación que Él hizo con María Magdalena. Mira cuánto silencio hay en su carpintería. Mira cómo trabaja la madera, cómo maneja las herramientas, cómo organiza todo. Mira cómo el niño Jesús aprende de su padre San José. Mira cómo entre los dos trabajan. Dichoso José que acompañó a Jesús mientras hacían esa mesa. Dichoso José que compartió con Jesús mientras esperaba al cliente, sabiendo que era el pan para el otro día. Dichoso José que compartió su austeridad con tan preciosa reina, la Virgen María. Dichoso José que compartió la mesa con tan bella princesa, la Virgen María. Dichoso José que compartió con María el elevado designio de cuidar al Hijo de Dios. Dichoso José que alimentó al que lo formó en el vientre de su madre, Jesús. Dichoso José que vistió al que lo formó tan perfecto, Jesús. Dichoso José que enseñó al que interiormente toda su vida lo había enseñado, Jesús. Dichoso José que buscó al que es el principio, pues lo había elegido. Dichoso José que se ha postrado ante él, que desde el principio le había concebido gracia, Jesús. Dichoso José que encontró al que desde el principio lo eligió, lo preservó y le permitió encontrarse con la mejor mujer. Dichoso José que compartió con esa mujer tan pura y tan santa. Dichoso José que halló en ella la ayuda para permanecer virgen hasta la muerte. Dichosa María que encontró un esposo tan fiel, ella que siempre fue fiel al Espíritu Santo. Dichosa María que halló gracia ante Dios y recibió como regalo un esposo tan santo, San José. Dichoso el niño Jesús que fue cargado por esos brazos tan fuertes y suaves. Dichoso Jesús que en esos brazos nunca temió el peligro, porque allí se sintió realmente protegido. Dichoso el niño Jesús que en esos brazos contemplaba a su madre, su rostro y su ternura. Dichoso el que es devoto de San José, porque será temeroso de Dios y le irá bien en su casa. No habrá escasez ni hambre, no lo sobrecogerá la calamidad, ni la plaga llegará a su tienda. No temerá mala noticia, pues su firmeza en Dios le concederá la perseverancia final. Dichoso el que difunde su devoción, porque Dios lo glorificará. Disfrutará el gozo del Señor. Su caridad será constante, su devoción agradable. Será honrado y los demás confiarán en él. Esta devoción estará lejos de la gente con maldad de corazón, de los ambiciosos, de quienes juzgan por apariencias, de los que murmuran y presumen de sus riquezas, a no ser que Dios, por boca del justo, se apiade de ellos, escuche sus súplicas y les retire su maldad. Entonces se harán dignos de tan glorioso patriarca, San José. Hombre que hace el bien sin mirar a quién. Dichoso aquel que pide su auxilio en momentos de dificultad, pues no quedará defraudado. Dichoso quien cuenta sus prodigios, porque San José obrará milagros en su vida. Dichosa el alma que conoce a San José desde su infancia, porque Él le mostrará el camino, lo verá claramente y caminará por él, sin miedo y sin vacilar. Dichoso quien muestre a San José a un niño, porque su vejez será fructuosa y andará sin extraviarse. Dichoso el que, amando a San José con pureza de corazón,
lo enseñe a los demás, porque San José no le negará nada de lo que pida. Dichoso el que ame a San José desde lo profundo del corazón, porque no pasará escasez ni fatiga. Su trabajo no quedará sin recompensa. Dichoso quien trate con respeto y veneración la imagen de San José, porque no le faltarán buenos trabajadores. Dichoso quien consagre su empresa a San José, porque crecerán y darán ganancia. En ellas brillarán el orden y la justicia.